Bienvenidos a todos, hermanos. Con la actividad de hoy vamos a dar el cierre a este curso taller de formación y actualización para catequistas, especialmente orientado a los catequistas de nuestro obispado castrense de Argentina. A lo largo de estos 2 meses hemos venido transitando juntos un camino que comenzábamos allá por el 15 de agosto, Día de la Santísima Virgen, y que estamos terminando este 18 de octubre. Gracias a Dios han podido participar muchos hermanos nuestros, más de 170, de diferente edad, con distintas procedencias, con diversa formación académica, lo cual ha significado para todos y cada uno de nosotros un esfuerzo, una dedicación, un compromiso muy particular. Le agradecemos al Señor, le pedimos también a la Santísima Virgen su intercesión por los frutos que lleva consigo este curso taller de formación y actualización para catequistas. Si bien el curso como tal se cierra este 18 de octubre, sin embargo la plataforma, el aula virtual, permanecerá abierta para todos aquellos que aún avalen algún tipo de tarea o tengan algún requerimiento en orden a cumplimentar los requisitos que son propios, naturales, para obtener el certificado que acompaña a este curso taller. Como ustedes pueden ver en esta imagen, hemos desarrollado un camino en 10 pasos. El primer paso ha sido la introducción, una presentación general al curso, marcando, diríamos, las pautas de carácter muy genéricas que habrían de acompañar el desarrollo de cada encuentro. Luego tuvimos un total de 9 encuentros donde abordamos el contenido propiamente tal. Los 4 primeros estuvieron dedicados al itinerario catequístico diocesano, de modo que allí tuvimos la oportunidad de ahondar en algunos aspectos estructurales, los núcleos conceptuales fundamentales de este camino de formación catequética que tiene prevista nuestra diócesis castrense para sus fieles. Los 4 encuentros siguientes, el 6, 7, 8 y 9, hemos abordado el directorio para la catequesis recientemente aprobado. Hemos hecho especial énfasis en algunos de los capítulos, especialmente los que están dedicados a la formación del catequista, las fuentes de la catequesis, la importancia que tiene la pedagogía y la metodología aplicada a la catequética, a la ciencia de la catequesis, y por último, en el encuentro número 10, y a modo diríamos de corolario, de cierre o de conclusión, hemos visto lo que es la naturaleza o la identidad de la catequesis. Este tema tal vez podría haber sido puesto al principio, sin embargo opté por ponerlo al final porque es el que nos va a permitir, a la luz del directorio para la catequesis, ir recogiendo todo lo que hemos podido ver y profundizar, ya sea en el itinerario catequístico de nuestra diócesis castrense, como así también en la presentación que hace el directorio para la catequesis. Si tuviésemos que sintetizar a grandes rasgos lo que hemos podido ver, lo primero que tenemos que tener en claro es que la catequesis es un servicio eclesial y diocesano. Por lo tanto, la Iglesia es la responsable del ministerio catequístico. Diríamos que la Iglesia es el sujeto de la catequesis. Es la comunidad cristiana, la Iglesia, particularmente presente en la diócesis, la que tiene a su cargo esta acción catequética: introducir, acompañar en el camino de la fe, para que cada uno de aquellos que han sido llamados a formar parte de la comunidad cristiana puedan madurar en su opción personal, íntima, consciente, madura de comunión y seguimiento de Jesucristo. Por eso la Iglesia es responsable
de este servicio a la palabra de Dios que es la catequesis y que se concreta en el acto propio de la función de enseñar. Por lo tanto, la catequesis es una acción, es un acto comunicativo y educativo. Que sea un acto comunicativo significa que hay un vínculo de un testigo que brinda un testimonio y establece ese vínculo relacional o interpersonal a través del cual comunica el testimonio de la fe e introduce y acompaña a aquel que está llamado a realizar este camino. Por eso también esta acción catequética es un acto educativo, es decir, establece una relación pedagógica. Ayuda al destinatario de la acción catequética a profundizar en el contenido de la fe, pero fundamentalmente en el encuentro con Jesucristo, la adhesión a su persona y la adhesión al Evangelio. Por eso siempre estamos hablando de una relación viva con Jesucristo, cuyo verdadero protagonista es el Espíritu Santo. La acción catequética es fecunda por la acción del Espíritu Santo. Y a partir de aquí podemos ver lo que es el catequista. El catequista como discípulo misionero de Jesucristo que recibe de la Iglesia la misión de evangelizar. Es decir, el catequista no es un francotirador, no es un operario que trabaja en solitario, sino, como la catequesis es un servicio eclesial y diocesano, el catequista obra en nombre de la diócesis y recibe de la diócesis la misión de evangelizar. Por eso actúa como discípulo y como misionero. En este sentido, el catequista es aquel que ha experimentado el amor de Dios y por eso se pone al servicio del reino. El catequista está al servicio del reino y porque ha experimentado lo que significa ser amado por Dios, esa experiencia del amor y de la exigencia del seguimiento de Jesucristo es lo que debe comunicar. A partir de aquí, vamos a encontrar que la catequesis es una comunicación de la fe. Introduce en el camino de la fe. Y esta comunicación de la fe requiere, necesita, se vale de la mediación humana. La mediación humana es fundamental a la hora de la transmisión de la fe. Recordemos brevemente el texto de San Pablo. La fe entra por el oído y al entrar por el oído se siembra en la intimidad del corazón. Por eso la mediación humana en la comunicación de la fe es algo querido por Dios. Asimismo, esta mediación, esta experiencia de carácter humana, es la que propicia el encuentro entre Jesucristo, que es la palabra, el verbo de Dios hecho carne, y la experiencia de la persona. La experiencia de la persona. Por eso diríamos que la catequesis ayuda a iluminar e interpelar las diversas situaciones concretas de la vida. Si la catequesis no incomoda, no ilumina, no interpela, se transforma simplemente en la transmisión de un conocimiento que puede ser más o menos abstracto, pero poco operante. La catequesis tiene que iluminar, tiene que interpelar la situación concreta de aquel que recibe el anuncio. Por eso la experiencia humana, las situaciones de vida, es la mediación prioritaria para poder acceder a la verdad de la revelación. Siempre vamos a apuntar a esa experiencia. De allí la importancia que tiene el lenguaje narrativo. El lenguaje narrativo se caracteriza porque se centra en la persona del testigo, aquel que transmite un testimonio de lo que ha visto, de lo que ha tocado,
de lo que ha vivido. Y si ustedes recuerdan, esto es algo que encontramos constantemente en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Evangelio y en las distintas cartas del Nuevo Testamento. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso es lo que les anunciamos. Otro punto importante respecto de la catequesis es que la acción catequética ayuda a mantener viva la presencia operante del Señor. Una presencia actual que se encarna en las situaciones de vida. Y a partir de allí, entonces, es que esta catequesis va desarrollando como un dinamismo propio. Por un lado hay una herencia, hay algo que se recibe, esta tradición que la comunidad cristiana recibe y acepta. Y a partir de lo que recibe y acepta, brinda su propia respuesta. El lenguaje de la fe nos introduce ciertamente en la comprensión o inteligencia de la fe, pero todo apunta a vivir la fe en el encuentro personal con Jesucristo. En este sentido, la formación del catequista es esencial. El catequista tiene que ser objeto de una formación que abarque todas las dimensiones de la persona humana. Es decir, no podemos olvidar ninguna de las dimensiones de la persona humana a la hora de la formación del catequista. Y el crecimiento del catequista tiene que ser un crecimiento armonioso. Puse en esta imagen el árbol, con la raíz, con el suelo, con sus brotes, con sus frutos, porque este crecimiento armonioso comienza con una buena raíz. Por lo tanto, van a encontrar que en la formación del catequista hay como distintos pasos. Primero, apuntamos siempre al ser del catequista. El catequista tiene que madurar como persona, como creyente, como apóstol, como discípulo, como testigo. Este proceso de maduración del catequista se afianza en su identidad. El catequista tiene que ser catequista y al mismo tiempo tiene que saber ser catequista. Esto apunta necesariamente a una posibilidad de convivir con otros, ser con otros. Es lo que llamamos la identidad relacional. El catequista, para poder comunicar y actuar como testigo, para poder brindar un testimonio, tiene que vivir en comunión con los demás. Este ser catequista es como la raíz de su formación. Hacia eso apuntamos. Una raíz muy fuerte, consistente, vital. Luego damos un paso más, que es el saber. La formación bíblica, la formación teológica, antropológica, sociocultural, porque en definitiva, la ciencia no es propiamente el fin, es el instrumento del cual nos vamos a valer para poder consolidar la identidad del catequista y para que finalmente pueda desarrollar su acción como tal en un saber hacer. Por eso, para que el catequista oficie, obre como tal, debe saber hacer lo que es, llevarlo a la práctica. De allí la importancia que tiene la formación pedagógica y la formación metodológica. Es decir, la pedagogía y la didáctica, como ciencias humanas, van a ayudar, colaborar, ser instrumentos a la hora de transmitir los contenidos y la vivencia de la fe. En última instancia, a la hora de formar el catequista, a la hora de formarnos, debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el contenido de la fe, el crecimiento personal, pero también el crecimiento comunitario. No olvidemos, ya lo he remarcado, que la catequesis es un servicio eclesial, un servicio diocesano. La Iglesia
es el sujeto de la catequesis y el catequista se integra en la iglesia y obra en comunión con la iglesia. ¿Cuáles son entonces los criterios de formación que deben operar a la hora de abordar este proceso que desarrolla el catequista para ser catequista, para saber en torno a lo que debe transmitir y para saber hacer en orden a la metodología, a la didáctica y a la pedagogía? El elemento aquí primordial es el Espíritu Santo como verdadero protagonista y la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el vientre, fíjense esta imagen, el vientre donde se engendra, nace y crece toda vocación cristiana. Es decir, hermanos, no podemos prescindir de la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana tiene el rostro de la iglesia. Allí es donde crece no solo toda vocación cristiana, sino en particular la vocación del catequista. Por eso la comunidad es el lugar privilegiado y más aún el ambiente natural donde tiene que formarse el catequista. La comunidad cristiana es origen, es el lugar y es la meta de la catequesis. En la comunidad es donde se desarrolla todo este proceso permanente de formación bajo la acción del Espíritu Santo. Un proceso que siempre será cristocéntrico. Cristo, el encuentro vital con Jesucristo, será el eje estructural de la formación del catequista. Y teniendo esto en claro, podemos abordar estos diferentes criterios. Entre ellos vamos a destacar lo que se llama la dinámica del laboratorio, la posibilidad de trabajar en equipo. No se trata solo de tener un equipo de trabajo, un grupo de gente llamada a trabajar junta, sino que deben trabajar juntos. Una cosa es tener un equipo de trabajo y otra cosa, a veces muy distinta, es trabajar en equipo. Es fundamental en la catequesis trabajar en equipo, porque siendo un servicio diocesano y siendo que la comunidad cristiana es el vientre que va gestando al catequista y su labor, por lo tanto, el actuar como cuerpo, el actuar como familia, esta dinámica del laboratorio es fundamental. Otro criterio de formación es la espiritualidad misionera y evangelizadora. La conciencia firme de ser apóstoles enviados. La conciencia cierta, la conciencia firme de haber recibido la misión de evangelizar. Vayan, anuncien el evangelio, hagan de todas las naciones mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es la espiritualidad misionera y evangelizadora que tiene que encarnar el catequista. Otro criterio será la formación integral. Ya lo hemos dicho, hay que partir de un buen chasis humano, una maduración como persona, y a partir de aquí tomar todas las dimensiones de la vida humana. Tomar la dimensión afectiva, emocional, sensible, intelectual, la vida en definitiva, o sea, encarnar el anuncio en la propia vida, porque si el catequista tiene que ser un testigo, debe encarnar en primera persona aquello que anuncia. El tercer criterio que abordamos fue el ser acompañados y enviados a acompañar. El catequista surge del seno del vientre de la comunidad cristiana. Es acompañado por la comunidad, pero al mismo tiempo debe acompañar a aquellos a los que introduce o inicia en el camino de la fe. Y para esto tiene que tener una coherencia pedagógica.
La pedagogía trata de responder qué es la educación y cómo se educa. Por eso el catequista tiene que tener en claro qué es la catequesis y cómo catequizar. Tiene que haber una coherencia entre lo que el catequista propone y lo que el catequista encarna, lo que el catequista vive. De allí que, por último, esta disposición a aprender y a autoformarse sea también decisiva. Una de las acciones u facultades humanas fundamentales es aprender a aprender. Estar en un proceso, en un camino de formación permanente que nunca acaba. Y esta formación tiene que transformarse en autoformación, en inquietud y en necesidad personal. Si el catequista no entiende su formación permanente en estos términos, queda a mitad de camino. ¿Qué es lo que anuncia el catequista? El mensaje evangélico. Y ese mensaje evangélico proviene de la palabra de Dios. Por eso hay una serie de criterios que tienen que encarnarse en el anuncio del evangelio. Ciertamente la catequesis tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Jesús que moldea, que configura la vida del creyente. Y para ser configurados con Cristo y ayudar en este proceso, siempre tenemos que tener presente cuáles son las características de la pedagogía divina, cómo obra Dios. Y en esto vamos a destacar varios puntos. Primero, la iniciativa gratuita, la acogida, la disposición al diálogo, el acompañamiento permanente y la gradualidad. Gradualidad significa que vamos a ir creciendo y madurando en la fe conforme vaya creciendo y madurando nuestro encuentro con Jesucristo, nuestro compromiso con Él y al mismo tiempo la coherencia de nuestra respuesta. Porque en definitiva lo que vamos a buscar es la respuesta de la fe y la obediencia de la fe. El Señor nos busca, el Señor sale a nuestro encuentro, el Señor nos acoge, el Señor nos dirige la palabra, nos llama por nuestro nombre, nos acompaña en nuestra vida, nos tiene paciencia y misericordia mientras vamos gradualmente creciendo en la aceptación y en la obediencia de la fe. Por eso la catequesis es una acción esencialmente educativa. Educa en la fe. Y esta educación en la fe no debe olvidar ciertos ejes fundamentales. Son ejes estructurales que sostienen todo el edificio de ese discípulo y misionero de Jesucristo. Entre estos ejes que nunca tenemos que olvidar es que nuestra catequesis tiene que ser trinitaria y cristológica. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se manifestó, se dio a conocer en Jesucristo. El segundo criterio es histórico-salvífico. ¿Dónde Dios se da a conocer? En la historia de los hombres y en la historia de cada uno de nosotros. ¿Cómo se da a conocer? A través de la primacía de la gracia. La gracia que es la belleza de Dios, su vida divina que se nos comunica. La primacía de la gracia es un elemento primordial a la hora de anunciar el mensaje evangélico. ¿Dónde se anuncia el mensaje? En la iglesia. La eclesialidad es un criterio fundamental. Anunciamos en la iglesia, incorporamos a la iglesia porque somos miembros de la familia del Señor e integramos su propio cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Por último, aunque no de menor importancia, no tenemos que descuidar la unidad y la integralidad de la fe. La fe
se puede analizar en distintos aspectos, pero conforma una unidad, un solo bloque sólido, íntegro, donde cada elemento de este bloque está armoniosamente colocado. Por eso es tan importante presentar la fe, no simplemente como un conocimiento, sino como la verdad que tiene que ser encarnada en la vida del discípulo. Y en este sentido vuelvo a una idea que ya hemos formulado. El catequista es un testigo. El testigo tiene que brindar un testimonio de aquello que ha visto, de aquello que ha tocado, de aquello que ha experimentado. La formación del catequista y los criterios para el anuncio del mensaje evangélico necesitan ser puestos en el contexto de la propuesta catequética propia de la parroquia o de la capellanía. Al mismo tiempo, siempre tenemos que tener en cuenta quién es el destinatario del anuncio. Y el destinatario ciertamente es el ser humano, el hombre de carne y hueso, que vive en una realidad cultural, social y en una historia personal y comunitaria muy singular. Por lo tanto, debemos conocer al menos ese entorno de carácter cultural y social, y en el acompañamiento personal añadimos ese conocimiento puntual de la persona a la cual estamos catequizando. Por lo tanto, la propuesta catequética va a tener ciertas variantes, ciertos matices, que va a depender de ese contexto en cada uno de los tiempos. Por eso, para nuestro tiempo, es necesario renovar la propuesta catequética, al menos en orden a 3 ejes fundamentales: la comunidad, la misión y el catecumenado. Con respecto a la comunidad, ya hemos dicho que la comunidad cristiana es el vientre donde se gesta, se desarrolla, crece y madura la experiencia de la fe. Ahí es donde también se forma el catequista. No se puede prescindir de la comunidad cristiana, precisamente porque la comunidad debe estar conformada por aquellos testigos que hacen la experiencia viva de Cristo resucitado, que en definitiva es lo que hemos de transmitir: el encuentro vivo, vital, íntimo, personal con Jesucristo, que es quien convoca, quien reúne, quien conglomera a esta asamblea, que en definitiva es la Iglesia y que se cristaliza en la comunidad cristiana. Por lo tanto, esta comunidad está llamada a cultivar relaciones nuevas en torno a Jesucristo. Los miembros de la comunidad deben vivir lo que se llama una fraternidad mística, ¿no? Porque en definitiva, sean uno para que el mundo crea, es lo que el Señor nos dice en el Evangelio, y esa unidad, esa fraternidad es el primer y natural anuncio de la fe. El segundo elemento es la misión. La misión. Salir a misionar implica ser enviado. Ya dijimos, por ejemplo, que el catequista recibe la misión de parte de la comunidad cristiana que toma cuerpo en la diócesis. Por lo tanto, la iglesia particular, como sujeto de la catequesis, es la que envía. Y en esta misión se exige siempre una apertura. Apertura ciertamente al destinatario del anuncio, pero esencial y fundamentalmente es una apertura a la acción del resucitado y del Espíritu Santo, que es el alma de la comunidad cristiana, y este espíritu es el verdadero protagonista de la acción catequética. Por lo tanto, en esta misión tenemos que desarrollar una catequesis en escucha y en salida. Tenemos que hacernos prójimos, establecer vínculos interpersonales sobre la base de esa fraternidad mística en torno a Jesucristo. Tenemos que salir al encuentro de aquel que está necesitado del anuncio y a quien, en definitiva, el Señor nos envía. El tercer eje es el catecumenado. Ya dijimos que la catequesis tiene que tener una inspiración catecumenal. Así se formaba a los cristianos en la primitiva comunidad. Un largo proceso
coordinado, orgánico, sistemático, que se desarrollaba por etapas y que le iba pidiendo al catecúmeno, aquel que se estaba formando, una adhesión personal, íntima, pero también pública a Jesucristo y a su iglesia. Por lo tanto, la catequesis, y en este sentido la propuesta catequética de la capellanía, tiene que ofrecer un itinerario formativo integral que abarque todas las dimensiones y que sea profundamente significativo para el catequizando. Es decir, si yo transmito un contenido, una vivencia, una experiencia, un testimonio, que no le significa nada a aquel que lo recibe, se trunca el proceso, queda a mitad de camino. Por eso tenemos que apuntar a un aprendizaje significativo, es decir, que le transforme la vida a aquel que es el destinatario del anuncio. A partir de aquí, vemos la importancia que tiene la inculturación de la fe. La fe tiene que sembrarse en el seno de una cultura, porque en definitiva, esta cultura es la que nos gesta. Nosotros formamos parte de la cultura a su vez nos da esa identidad social y cultural a la cual nosotros pertenecemos. Por lo tanto, hay espacios humanos, espacios culturales, donde se desarrolla la vida del hombre. Pensemos el contexto urbano, el contexto rural, las culturas locales con tradiciones también muy arraigadas, y una significación especial merece lo que es la piedad popular, una forma de encarnar la espiritualidad del Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio tiene que sembrarse en la cultura. Tiene que tomar de la cultura aquello que tiene de valioso y en ese sentido considerados como las semillas del verbo, expresiones de la verdad, pero también tiene que reorientar todo lo que allí encuentra, purificando a través de un serio y profundo proceso de discernimiento cuyo sujeto sigue siendo la comunidad cristiana. La comunidad es la que discierne los elementos de la cultura y la que determina el modo en el cual se ha de inculturar el Evangelio, siempre con esa apertura a la que hemos hecho referencia varias veces a la acción del Espíritu Santo, ¿no? La apertura a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos en el hoy, aquí y ahora de nuestro tiempo? Hay un gran pluralismo cultural y religioso, proliferación de sectas, un reinado de las distintas ideologías. Esto hace que ese espacio humano, ese espacio cultural, tenga múltiples caras, intervinculadas. Por eso es que se habla del modelo del poliedro. ¿Qué es un poliedro? Es un cuerpo geométrico, tridimensional, que está compuesto por varias caras. Es un polígono, tiene muchas caras. Y estas caras están íntimamente vinculadas entre sí al modo de un sistema. De modo tal que cuando se toca un aspecto de la cultura, esto repercute en el resto de la cultura en sí. Es decir, hay una acción local que tiene repercusión global. Este pluralismo cultural y religioso está caracterizado por una gran complejidad y una gran diversidad, una heterogeneidad. Lo local y lo global se van interrelacionando y son también interdependientes. Pero no tenemos que olvidar la influencia que la globalización exige o significa sobre la identidad de los miembros de una cultura. Desde el punto de vista religioso, vamos a encontrar un marco que llamamos ecuménico, ¿no? Lo ecuménico tiene que ver con el diálogo con aquellas creencias que sostienen a Jesucristo como eje estructural de su fe. Solamente puede haber un diálogo ecuménico entre los cristianos de distintas denominaciones y siempre con un propósito: recuperar la unidad. Un solo pastor, un solo rebaño. Pero también hay otras religiosas, hay otras religiones no cristianas. Estas personas religiosas son también destinatarias de este anuncio, porque hay que reconducir ese deseo que tiene el ser humano de encontrarse con lo infinito. El ser humano es religioso, por naturaleza y por vocación. Así salimos de las manos del Señor
Y así Él nos llama a encontrarnos con el único Dios vivo y verdadero. Ahora bien, para que podamos sembrar al Verbo eterno en la cultura, es necesario tener una actitud de escucha y de diálogo. Un diálogo en la verdad, un diálogo en el amor, pero siempre sostenido por un gran discernimiento. Y este discernimiento tiene que estar en manos de la iglesia local y de las distintas comunidades en sentido puntual. Cada parroquia, cada capellanía tiene que tener esa actitud de salida, de apertura, de escucha, de diálogo, para poder encauzar el anuncio del Evangelio y para que ese anuncio sea también eficaz, que pueda llegar efectivamente al corazón de cada uno de los hombres. Por último, este proceso de inculturación exige realizar 4 pasos o 4 etapas importantes: escuchar, discernir, purificar y suscitar. En primer lugar, se trata de escuchar aquello que en la cultura es un eco del Evangelio, o dicho de otra manera, una semilla del Verbo, algo de la verdad de Dios sembrada en esa cultura. Eso es lo que hemos de escuchar, el eco del Evangelio en la cultura. Una vez escuchado, tenemos que discernir lo que en esa cultura hay de auténtico valor evangélico. Discernir significa discriminar, pasar por la criba, zarandear, lograr hacer que aquello que verdaderamente sirve quede, pueda ser recuperado, purificado e integrado en el anuncio de la fe. Por lo tanto, el tercer paso, el de la purificación, es aquel que nos permite distinguir lo que se encuentra bajo el signo del pecado o que es contrario al Evangelio. En este punto recordamos la enseñanza de San Pablo: cuando se siembra en la carne, de la carne se cosecha corrupción y muerte. Cuando se siembra en el Espíritu, del Espíritu se cosecha la vida eterna. Por lo tanto, toda cultura que no ha sido transfigurada por el Evangelio tiene esta siembra común de trigo y cizaña, de buena y mala hierba, y que por lo tanto necesita de una purificación. Necesitamos dejar de lado todo aquello que sea sembrar en la carne para recuperar lo que es sembrar en el Espíritu. Por último, dado la escucha, el discernimiento y la purificación, siempre hay que suscitar la conversión, una conversión profunda a Dios, dar frutos de una sincera conversión, porque en definitiva en eso consiste anunciar el Evangelio. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca, está en medio nuestro, está en nuestro corazón. Esta fue la predicación de Juan el Bautista, la misma predicación que retomó y llevó a su plenitud Jesucristo después de su bautismo por Juan en el Jordán. Estos 4 pasos, escuchar, discernir, purificar y suscitar, se tienen que dar dentro de la parroquia, dentro de cada capellanía, porque la capellanía es la célula de la iglesia particular. La capellanía es la célula de la diócesis. Y la célula, como bien sabemos, es la unidad vital más pequeña dentro de la cual se desarrollan todos los procesos que hacen a la vida. Por lo tanto, en cada capellanía deben darse esos elementos, esos procesos de vida espiritual y cristiana que a su vez representa de manera visible y tangible a la Iglesia universal. Para que esta célula mantenga su vitalidad, se requiere que esa comunidad sea eucarística, que se forje en torno al sacramento del altar, porque allí está la fuente y culmen de la vida cristiana. Allí está el trono de toda gracia, allí bebemos y nos alimentamos de Jesucristo, que en definitiva es lo que nos fortalece en orden a la fe. Otro aspecto muy importante de la capellanía o de la comunidad parroquial es que allí está el modelo de apostolado.
porque todo apostolado, por definición, es de carácter comunitario. La eclesialidad, la comunión eclesial siempre está en orden a la misión, al envío, al servicio de la palabra de Dios. Y es por ello que la capellanía es un lugar privilegiado de enseñanza, de educación y de experiencia vital. Es en el seno, en la comunión de la capellanía, donde se debe transmitir lo que significa la comunión y el encuentro vital con Jesucristo. Un encuentro del cual surgirá esta necesidad de una conversión pastoral y misionera. En última instancia, en esa capellanía ha de resonar siempre el primer anuncio del Evangelio, el anuncio del misterio pascual de Jesucristo. Porque si en una comunidad parroquial, en una capellanía, no resuena el anuncio del Evangelio, esa capellanía está muerta, estéril. Puede tener una buena estructuración, puede tener división de tareas, de funciones, objetivos, proyectos, distinto tipo de realizaciones, pero no será una comunidad cristiana, porque para que sea tal en cada una de sus acciones, también en la catequesis, tiene que resonar ese eco del Evangelio que es el primer anuncio. Jesucristo, el Señor, muerto y resucitado. Terminemos entonces, hermanos, este último encuentro a través de esta oración de consagración al Señor que recuerde, que reavive nuestra fe en Jesucristo, nuestra pertenencia a la Iglesia y el empeño por trabajar por el reino de los cielos, para la glorificación de Dios y la santificación nuestra y de nuestros hermanos. Los invito, ya que estamos en presencia del Señor, a orar todos juntos. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado. Tú me escogiste para ser catequista, anunciador de tu mensaje a los hermanos y testigo del Evangelio. Me siento muy pequeño e ignorante. Soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea, con sencillez y modestia, amor y fe. Quiero ser instrumento tuyo para despertar en muchos hermanos cariño por tu persona, confianza en tus promesas, deseos de seguirte como discípulo y misionero de tu reino. Que siempre descanse en tu voluntad y me deje guiar por las mociones del Espíritu Santo. Toma mi vida, Señor. De esta manera llegamos al término efectivo de este curso taller. Encomendamos al Señor sus frutos y les imparto a cada uno de ustedes la bendición del Señor, junto con la gratitud por la participación, el empeño y el compromiso. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus seres queridos y sus amigos. Amén. Esperemos poder encontrarnos en una nueva oportunidad, profundizando en el camino de nuestra propia fe y siempre dispuestos a acompañar al Señor en esta aventura que es anunciar el Evangelio. Un desafío de la gracia que siempre implicará la presencia del Espíritu Santo, alma de la comunidad cristiana, alma de nuestra capellanía y por quienes somos también piedras vivas. Que el Señor nos acompañe siempre y hasta cada encuentro.